Buenas, yo hablaré del tema 3.6, que es la evolución del control computarizado en manufactura. En esto hablaré de varios subtemas y de esos subtemas diré varias fechas relevantes que tienen que ver con los subtemas. El primero es el sistema de control numérico. La primera fecha relevante es en 1949, donde la Fuerza Aérea de Estados Unidos le pidió al MIT, que significa Massachusetts Institute of Technology, que desarrollara una máquina herramienta de control numérico. La siguiente fecha es en 1952, donde John T. Parsons empezó a desarrollar los prototipos del CN. Y en 1970 es donde ya se empiezan a desarrollar ya los sistemas de CNC. Otro de los subtemas son los autómatas programables. Una de las fechas relevantes es 1968, donde GM y Dramatic proponen un concurso para propuestas de CN. El que ganó el concurso fue Benford Associates con la propuesta de un controlador logístico programable. Eh, Richard E. Morley es considerado el padre del PLC. En 1974, Allen Bradley propuso el término, mejor dicho, patentó el término PLC, que es control logístico programable, pero PLC son las siglas en inglés. Y del doctor Odo J. Struger es considerado el padre de los PLCs de Allen Bradley. Otras de las evoluciones fueron los robots industriales. Una de las fechas importantes es 1920, donde Karel Capek se utiliza por primera vez la palabra robot, que significa labor tediosa. En 1938, Pollard y Rosland desarrollan el mecanismo programable para pintado, que constaba de un brazo mecánico que pintaba una pieza. En 1942, Isaac Asimov enuncia las 3 leyes de la robótica en su novela Runaround. La primera ley, las leyes son aplicadas a los robots. La primera ley es nunca hacerle daño a los humanos y nunca dejar que los humanos hagan daño. La segunda ley es siempre obedecer a los humanos, siempre y cuando no entre en conflicto con la primera ley. Y la tercera ley, que es cuidarse a sí mismo, o sea, el mismo robot se debe cuidar, siempre y cuando no entre en conflicto ni con la primera ni con la segunda ley. En 1946, Ecker y Mauchly desarrollan el ENIAC, que es el Electronic Numerical Integrator and Computer. En 1951, Raymond Gortz desarrolla el primer brazo articulado teleoperado. En 1954, George Devol desarrolla el primer robot programable. En 1968, Kawasaki es la primera empresa que desarrolla el primer robot japonés. Y en 1977, OSEA desarrolla sus primeros robots industriales. Como datos adicionales, se puede decir que los primeros robots eran hidráulicos, se empleaba cualquier tipo de líquido para su funcionamiento. Los actuales son eléctricos. Anteriormente el sistema de control controlaba los movimientos de manera secuencial. Esto quiere decir que primero necesitaba hacer un movimiento para continuar con el otro. Actualmente se usan multiprocesadores. Y el último sería que los programas se almacenaban en un tambor magnético, que guardaban aproximadamente 4000 programas. Actualmente se guardan en discos duros o en la red.
Ahora tocaría hablar del tema 3.7, que es la evolución de los sistemas de manufactura basados en CN. Tocaría hablar del sistema de fabricación flexibles, que es FMS por sus siglas en inglés. Hablaríamos de dos características, que es la producción y la automatización. La producción habla de un conjunto de instalaciones que se conectan entre sí para fabricar una pieza ininterrumpidamente. Y la automatización tiene que ver con el uso de las computadoras para enlazar todas esas instalaciones. Para que esto pueda ser posible se necesita tener equipos de producción, que es lo que fabrica la pieza, el sistema de manutención y transporte, que tiene que ver con las materias, con traer las materias primas y transportarlas, la entrada al azar de un conjunto de piezas, que es que constantemente estén entrando y entrando piezas, el sistema de monitorización y control, que se puede decir que es lo que hace que todo marche bien, y el sistema de gestión. Esto incluye el just in time, que es que la pieza esté cuando se necesite, la inspección de producto, que los productos salgan bien, sin defectos, y el diagnóstico y mantenimiento de prevención, que esto tiene que ver con que las máquinas estén en perfecto estado para la producción. Ahora hablaremos del tema 3.8, que son los beneficios de las máquinas de control numérico. Las ventajas que se pueden tener es que incrementa la productividad al fabricar las piezas a una mayor velocidad. Contornos complejos, esto quiere decir que las piezas puedan tener contornos más definidos, más difíciles para hacerlos a mano. Flexibilidad, esto quiere decir que se puedan hacer diferentes piezas con una misma máquina. Producción segura y calidad, que la pieza, como es repetitiva la producción, es seguro que la pieza salga de la misma forma en todas las veces. Y esto genera calidad, ya que va a ser una pieza bien hecha. Y los prototipos, eso se refiere a que en la hora de elaborar un prototipo, este sea más fácil y más rápido de crearse. Obviamente tenemos desventajas, que serían los inconvenientes. Uno de ellos sería el personal especializado, ya que como son máquinas muy, se puede decir, difíciles, necesitarían que el personal estuviera capacitado para poder manejarlas. Inversión en máquinas. Normalmente este tipo de máquinas son un poco costosas por su complejidad. Conocimiento en programación y computadoras, perdón, ya que todas estas máquinas utilizan ese tipo, esas características para poder funcionar. Y el mantenimiento complejo, ya que tienen piezas muy delicadas, se necesita tener mucho cuidado con ellas. Bueno, ahora hablaremos de cómo funciona un control numérico computarizado. Existen dos maneras en que se trabaja, que es el absoluto y el incremental. El absoluto, el punto de origen específico, solamente hay uno, que es el punto 00, que sería, en este caso, aquí. Ese es el que está dado por la máquina. Y para poder generarlo, para que la herramienta se mueva en la coordenada, tenemos que utilizar estas coordenadas, que en este caso es X y Y. La primera coordenada, que sería A, sería 1 menos 2. 1 menos 2. Aquí estaría la coordenada A. La B sería 2,3. 2,3. Y en el punto C sería menos 1, menos 2. Menos 1, menos 2. Y aquí estaría dado de la forma absoluta, porque siempre la coordenada inicial va a ser en este punto. A diferencia del incremental, que en la incremental primero se inicia desde donde las coordenadas 0, 0, que es la primera que tenemos.
De ahí sigue el primer punto que nos da para fabricar la pieza, que es el 1 menos 2. Sería 1 menos 2. En el incremental, el punto de origen de la localización actual de la herramienta es el nuevo punto 0, 0. Como la herramienta se movió para acá, en vez de que esta coordenada sea 1, menos 2, se convierte en la coordenada 0, 0, porque ahí es el último punto donde se encontró la máquina. Entonces, como ese se convierte en la coordenada 0, 0, para hacer el punto B se necesita iniciar desde este punto. Entonces sería 2,3, que sería 2,3, 1, 2, 3. Aquí estaría el punto B. Nuevamente, el punto B se convierte en la coordenada 0, 0, porque es el último lugar donde estuvo la herramienta. Entonces, para poder poner el punto C, se debe iniciar desde aquí, desde el punto B, que sería menos 1, menos 2, y quedaría aquí. Cuando se fabrica una pieza hay que tener mucho cuidado en dar las coordenadas de la pieza, porque si el operario da las coordenadas de forma absoluta y la máquina está trabajando de manera incremental, la pieza no saldría como debería de salir.